Esta es La Historia y sus protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante, la historia de la poesía en nuestra ciudad. En el siglo XIX, la poesía era tan popular en la isla de Cuba que todos los días aparecían poemas en los periódicos. Los españoles burlaban de los poetas criollos llamándoles sinsontes, pues según ellos sus poesías eran meras imitaciones de inspiraciones ajenas. Carlos Manuel de Céspedes, en 1861, en el prólogo al libro de versos Ecos de la Selva, explicaban las causas de ese fenómeno de la siguiente manera. Si se consulta la situación y estado actual de la isla, no puede ser extraordinario que sus hijos se inclinen con preferencia a la poesía y agoten en versos la mayor parte eróticos, el fuego divino de sus inteligencias. En la Guerra Grande, muchos de aquellos sinsontes que escribían sonetos al pie de Panchita o al lunar de Pepillita contribuyeron a fundar nuestra nación peleando en la Manigua Oriental. Es un honor para el programa La Historia y sus protagonistas contar hoy con la presencia de Daisy Cue, sin lugar a dudas una de las grandes estudiosas de la cultura cubana. Santiago ha sido una ciudad sumamente afortunada en materia de poesía y de poetas. Si nos atenemos a lo que plantea la historia de la literatura cubana, los inicios de la poesía nacional en el siglo XVIII, me refiero por supuesto a poesía ya consolidada, no a los rasgos primigenios que pueden haber aparecido. Esta poesía se ve representada a través de tres autores conocidos como los Tres Manueles. Dos de ellos, Manuel Justo Rubalcaba y Manuel María Pérez y Pérez, eran santiagueros. Si tenemos en cuenta que el poeta José María Heredia y Heredia, nacido en la calle que hoy lleva su nombre, está considerado como el primer romántico de la lengua española. No menos importante dentro de este mismo siglo fue su primo, José María de Heredia y Girard. Como santiaguera fue también la gran elegíaca Luisa Pérez de Zambrana, nacida en una finca en Melgarejo y que desarrolló tertulias en Santiago de Cuba antes de marchar definitivamente hacia La Habana. El siglo XX tiene como exponentes importantes en su primera mitad a un poeta muy poco conocido, de regular calidad, pero que escribió un poema del cual no se puede prescindir, más por su significado político que por sus mismas riquezas literarias, aunque se trata de un excelente soneto. La más famosa es una alegoría en la cual se pone de manifiesto, tomando como punto de partida los personajes inmortales de Don Quijote de la Mancha, la profunda tristeza que representó para su autor, Enrique Hernández Millares, la firma del Tratado de Reciprocidad entre Cuba y Estados Unidos a principios de siglo. Hacia la segunda década de este mismo siglo, brilló la figura extraordinaria de José Manuel Poveda y Calderín, uno de los grandes renovadores de la poesía en el país y figura principal del cenáculo santiaguero que tanta importancia tuvo en aquella época. Creo que entre estas figuras merece señalarse al santiaguero César López, mención del Premio Casa de las Américas 1968,
y el único que ha dedicado 3 libros completos a su ciudad natal. En el concurso 26 de julio de la FARC se dieron a conocer 2 poetas santiagueros de gran importancia: Efraín Naderó Maceo, con La isla que habitamos, y Jesús Coscauce. Estamos hablando de figuras que desarrollaron después, a lo largo de toda esa mitad del siglo, un papel importante en las letras cubanas. En la ciudad específicamente, este panorama poético se vio enriquecido con figuras como Waldo Leiva Portal, quien, aunque no nació en Santiago de Cuba, desarrolló en ella una buena parte de su obra y comenzó a darse a conocer en poemas sueltos, todavía no era su momento de plenitud, Marino Wilson. Ya hacia la década del 80 hay una generación nueva formada sobre todo por autores que ya escriben libros completos, libros que son publicados, que se dan a conocer por primera vez, sobre todo a partir de las ediciones Caserón de la UNIAC, y están antologados en la mayor parte de las antologías que se han escrito en Cuba y fuera de Cuba durante esa etapa. En esta casa, el tiempo fugitivo quedó como un cofre bien guardado, o en la página antigua de un grabado en línea y tinta y soledad cautivo. Casa de herrajes nobles y madera, y alto pretorio y suave galería, y patio en flor, donde José María solo 2 veces vio la primavera. Hoy tenemos el placer de contar en nuestro programa con Eduardo Montalbán, un hombre que conoce el mundo de la poesía santiaguera y al que le hemos pedido que nos hable de los talleres literarios de la ciudad. Hace unos años, cuando visitó aquí Cuba, Federico Mayor Zaragoza, dijo algo importante, que Cuba es un país poético. Sin embargo, es importante en este caso remitirnos a Santiago de Cuba en el sentido de que Santiago no se puede interpretar de ninguna otra manera que no sea desde la perspectiva y tradición poéticas, si tenemos en cuenta que en esta casa donde estamos nació el primer romántico de la lengua española y el poeta de nuestra nacionalidad, de manera que entonces tiene sentido todo el trabajo que viene haciéndose de los años 60, cuando surgió la Peña Literaria, bajo el prisma, ¿no?, y la conducción de la doctora Evelina Pujadas de la Universidad de Oriente, en la época aproximada en que era rector José Antonio Portuondo, esa lumbrera de nuestras letras. Y bueno, en ese caso hay que decir que partiendo de esa labor que hicieron intelectuales, obreros y estudiantes universitarios, en ese caso surgió todo un trabajo que luego tuvo repercusión en el año 1973, noviembre, para ser exacto, del 73, cuando surge el Taller Literario Heredia, un taller que jugó un papel importantísimo y que fue conducido por el también notable poeta santiaguero Efraín Naderó. Un taller que fue muy visitado por los poetas del país, como el propio Nicolás Guillén, Retamar, y ilustres visitantes extranjeros, como es el caso de Ernesto Cardenal. Años después, tenemos la presencia de un taller importante, que es el taller municipal Luis Díaz Oduar. Este taller también aportó importantes figuras. En este caso tenemos el poeta León Estrada, tenemos también a poetisas como Teresa Melo, entre otros,
Fue aproximadamente por esa época cuando yo tuve el honor, digámoslo así, de acercarme a los talleres literarios, fue precisamente en esta institución. Como ustedes han podido apreciar en el programa, Santiago es tierra de poetas. Nuestra ciudad ha sido musa inspiradora y al mismo tiempo cuna de grandes creadores literarios.